Familia de María Visión, sean ustedes bienvenidos. Hoy estamos felices, llenos de gozo, porque vamos a hablar sobre María. Y para prepararnos para este tema bellísimo, pues vamos a consagrarnos a ella con esta antigua oración. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día, por tu limpia concepción. Amén. Bueno, vámonos preguntando, ¿dónde vive Dios? Y antes de respondernos a esta cuestión que muchos seres humanos se han preguntado, vamos a recordarnos que Dios, viviendo en María, en su inmaculado corazón, siente un gozo que no lo pueden igualar ni todos los ángeles ni todos los santos, darle esa gloria y ese gozo a Dios. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde moramos? ¿Cuál es una morada? Nuestra morada es allí donde nos relajamos, donde somos nosotros mismos, donde nos distendemos, donde estamos a gusto, donde normalmente llegamos y descansamos. Bueno, pues, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde vive Él? Principalmente Dios vive en sí mismo. Dios desde toda la eternidad no necesitaba a nada para estar pleno, para estar feliz. Él es toda belleza, toda alegría, todo conocimiento, todo bien. ¿Y qué sucedió con eso? Que Dios, fíjate, tiene dos movimientos interiores hacia sí mismo. Uno, el conocimiento. Dos, el amor. Dios, en un acto solo, en un único acto, porque Él vive fuera del tiempo. Tú imagínate que es como un planeta donde todo lo contiene. Y el tiempo es un pequeñísimo asteroide lejos de Él. Él es un acto solo. Dios vive en sí mismo. Dios en toda su belleza y en la eternidad se miró a sí mismo. Se contempló esa belleza infinita, plena, todo ese bien, toda esa gracia de dentro de sí mismo y se conoce. Y de esa idea que surge de Él, es como si hubiera engendrado esa idea, nace otra persona divina. Nace Jesús, nace la palabra, nace el verbo. Y entonces Dios Padre engendra a Dios Hijo y está Dios Hijo y Dios Padre que se miran y son tan bellos y son tan hermosos y son tan plenos que entre ellos contemplándose y conociéndose a sí mismos surge un amor tan grande que ese amor también se hace persona. Entonces tenemos a tres personas en esa dinámica amándose y conociéndose y amándose. Y entonces esta dinámica se llama la Santísima Trinidad. ¿Pero dónde vive Dios? A ver, vamos a volvernos a preguntar. Primero, en sí mismo. Luego, Dios está en todas las cosas. Dios está en esta basílica, Dios está en esta cantera, Dios está en tu televisión, Dios está en todas las criaturas, pero no en todas vive, no en todas vive. Así es que fíjense, si no estuviera Dios en todas las cosas, esas cosas no habrían sido llamadas a la existencia. Y hay algo muy interesante. Dios está y le da vida y le da existencia al infierno inclusive. ¿Por qué? Porque si no, no existiría ese lugar, pero no vive allí. Él no puede sustraer su mirada de nada. Él está en todo, pero no vive. ¿En dónde puede vivir Dios? ¿En dónde quiere vivir Dios? Fíjense, primero en sí mismo, después en la persona del ángel o en la persona del ser humano. Esto le llamaba Santo Tomás de Aquino la presencia por esencia, porque Dios está en ti, Dios está en las cosas, Dios está en las criaturas, pero solamente puede vivir en el ángel, en sí mismo y en la persona. Ahora, si la persona está en pecado mortal, Dios no vive en él, le da su esencia, le da su presencia y por eso vive.
Dios vive en las personas que están en estado de gracia. Está en todos, ¿sabes? Está en todos. Inclusive está en aquellos que lo niegan. Está en los ateos. Dios está en todas partes dándole al sol, a la luna, a las galaxias, les está dando ese ser, pero no vive. Entonces, imagínate qué cosa tan grande le ha concedido al ser humano Dios, vivir en él. Te vuelvo a repetir las palabras del Evangelio. Dice Jesús, si alguien me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a hacer en él nuestra morada. Entonces imagínate qué cosa tan inmensa en un alma en estado de gracia. Dios en un solo acto está dentro del ser humano, esto se llama inhabitación. La inhabitación del alma, está Dios Padre dentro de esa alma, conociéndose a sí mismo y generando a Dios Hijo. Y entonces los dos mirándose, conociéndose y amándose, generan al Espíritu Santo. Y esta dinámica está dentro del alma, pero no queda solamente en eso. No queda nada más allí. Te llama a ti, a que tu alma se dé cuenta y te invita a que tú entres en esta dinámica. Señor, pero ¿cómo le voy a hacer yo a conocer a modo divino? ¿Cómo voy a conocerte a ti como eres? Pues te dice, no te preocupes, porque yo te doy la fe y tú de manera humana, con la fe puedes conocer los misterios divinos, no en su totalidad. En el cielo vamos a conocer muchísimo más, pero nunca vamos a abarcar a toda la grandeza y maravilla que es Dios en su totalidad. Entonces te dice, ven y entra en esta Trinidad que está en tu alma. Y entonces, conóceme. Y al conocerme, ámame. ¿Y cómo te voy a amar con todo el amor perfecto que tienes tú? No te preocupes, toma el amor de nosotros. Y este amor se llama caridad. Por eso, quien está inhabitado por la Santísima Trinidad, por esta habitación trinitaria, esa alma va a amar a los demás, porque va a sentir un amor de caridad. Y aparte se va a llenar de entusiasmo, porque quien conoce la verdad se entusiasma. Yo me imagino a Einstein, me imagino a, ¿quién más? A Erickson, a Tomás Alva Edison, también descubriendo y entusiasmándose y estando feliz de conocer el dinamismo y la verdad de las cosas. Entonces, tú estás llamado a ser ese hogar de Dios. Tú en tu bautismo has sido declarado, inaugurado como un templo vivo del Espíritu Santo. Y entonces también en tu bautismo, y hay que recordarlo, por eso es importantísimo bautizar a los bebés recién nacidos, si es posible, hasta el día siguiente de haber nacido, sin fiesta, sin nada. ¿Por qué? Porque él, fíjate, es lavado de la fractura, de la herida, del pecado original. Después se le realiza un exorcismo. Tú no tienes la última palabra en esta alma. Tú tienes, ¿sí? Dios tiene la última palabra en esa alma. Y aparte, tú eres templo vivo del Espíritu Santo. Entonces tú estás llamado a ser templo vivo del Espíritu Santo. Ahora pensemos en el alma de la Santísima Virgen María. Ahora pensemos en la persona de la Santísima Virgen María, en su corazón inmaculado. Imagínate cómo recibió, sin pecado original, sin pecado personal, esta criatura al Creador. Y cómo esta dinámica en el Inmaculado Corazón, Dios que se conoce a sí mismo y genera al Hijo, porque Dios sale como salen los niños de nosotros, ¿sí? De las madres. Nace el Hijo y el Padre se aman y entonces se ama la Santísima Trinidad en ti. Entonces en María, Dios es felicísimo. Pero a mí me gustaría hablarte de que la verdad vive en la verdad. Y cómo dice en el Evangelio de Juan que el mundo no lo recibió. Dice, en el principio existía el Verbo, estamos hablando de Jesús. Y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Él vino a los hombres, esta luz vino a los hombres, pero los hombres no lo recibieron. Entonces estamos lejos de la verdad. Estamos lejos de la verdad, pero el hombre, fíjate, en sí mismo, si no conoce la verdad, en el paraíso
donde estaban Adán y Eva, ellos arrojaron a Dios de su corazón. Esta habitación trinitaria natural, que es el corazón del hombre, ellos echaron fuera a Dios de su corazón. Y bueno, entre más el hombre se aleja de la verdad, y la verdad es Dios, entre más laico se declara y sin Dios un país, sea cualquier país, más se aleja de la verdad. Más se hacen leyes en contra de Dios, en contra del mismo hombre que está hecho para Dios. El Papa Benedicto, ya lo hemos dicho muchas veces, y es preciso recordar esto. El Papa Benedicto decía, el hombre no es ni siquiera lo que es si no está en relación con Dios. Si no le damos la cara a Dios, que es una de las acepciones de la palabra amor, dar la cara a, si no vivimos dando la cara a la verdad, nos extraviamos y empezamos a hacer cosas en contra de Dios, en contra de nuestra patria, en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de nosotros mismos. Y bien, ¿qué es lo que sucede cuando no le hemos dado la cara a Dios en nuestras propias vidas? Pensemos en esos periodos en los cuales no hemos vivido de cara a Dios, en los cuales hemos arrojado a Dios de nuestro corazón, cómo hemos encontrado el error y la mentira. Bueno, no te vayas, estamos aquí en Luz Católica, en María Visión, en Panagia, la Toda Santa. Estamos contestándonos la pregunta ¿en dónde vive Dios? Y cómo desde el paraíso terrenal se arroja fuera de nuestro corazón la presencia de Dios, la presencia trinitaria de Dios. Y desde allí se percibe una fractura en el hombre y en la naturaleza, que bueno, no tiene la última palabra sobre el alma y sobre la humanidad. Bueno, ¿cómo podemos percibir esa fractura? En los terremotos, en los huracanes, en las erupciones volcánicas, en toda esta naturaleza que a veces agrede al hombre. Esto no estaba diseñado así. Estaba diseñado para la perfección, así como el hombre está diseñado para la perfección. Pero fíjate, está también ese poder maligno, el poder maligno que es Satanás y que siempre va a estar seduciendo y siempre va a estar tratando de que esa herida del pecado original, que es lavada y sanada por el bautismo, tome vida, esta tendencia en el hombre al pecado. Y el padre Américo Mondrone dice lo siguiente: no todo pecado se debe a esta acción, o sea, a la acción satánica, sino a la debilidad nada más del hombre, que si no vigilamos sobre nosotros mismos, bueno, se expone al influjo de la iniquidad a la que se refiere San Pablo en Tesalonicenses. ¿Cuáles son los signos de la presencia de Satanás? ¿Cuáles son los medios de defensa? Y aquí me encanta porque todo lo que nos defiende del pecado, dice, nos defiende de Satanás, nos defiende de esta presencia maligna que nos puede hacer caer en pecado y, si estamos en gracia, perder esa inhabitación que tiene todos esos frutos de alegría, porque entusiasmo viene de estar lleno de Dios. ¿Y cuánto la humanidad está padeciendo de la depresión? Precisamente por eso, porque estamos vacíos por dentro. No tenemos aquel que siempre ha diseñado nuestro corazón para llenarlo y para darle tanta alegría. ¿Dónde está la presencia esta maligna? Fíjate, donde la negación de Dios es radical o sutil o absurda. Dios no existe y todo está evidente que viene de Él, ¿no? Luego, donde la mentira se afirma hipócrita y potente contra la verdad evidente. Yo no nací mujer, yo no nací hombre, la familia no es así. Cuando todo está más que evidente, inclusive en la ciencia, inclusive en la fisiología, inclusive en la biología. Donde el amor se apaga por un egoísmo frío y cruel. Aquellos que se amaron de novios, aquellos que iniciaron un matrimonio hermoso, ahora ya no te amo más, no sé, pero no me viene el amor. Acuérdate que el amor es una decisión, es buscar el bien objetivo del otro, es la admiración del otro y es defender al otro de tu propio egoísmo. Bien, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio, como dice la Primera de Corintios, donde el Evangelio es adulterado
¿Qué cosa más triste es escuchar decir a los evangelios lo que no dicen? Y que a veces lo hagamos en nombre de la iglesia y en nombre de Dios. He escuchado últimamente, el amor no es exclusivo entre hombre y mujer. O sea, el amor esponsal. Dicho que esto lo dice la Biblia, no. Hay tantos y tantos puntos clarísimos en los evangelios donde dice el hombre dejará a su familia, ¿sí? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, Adán tuvo una compañera perfecta que fue Eva y somos perfectamente complementarios. Qué triste, ahí donde se adultera el evangelio, allí está Satanás. Bueno, todo lo que nos defiende del pecado nos defiende del enemigo invisible. La inocencia entonces asume forma de fortaleza. Yo se los he dicho varias veces, la inocencia es una forma de ser sabio y solamente siendo como niños es como vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero fíjate, Satanás, que odia más que nada, odia aquella por la cual es vencido, porque en Génesis 3:15 el Señor le dice a Satanás, bueno, los engañaste, los dañaste, claro, con la libertad del hombre, pero a ti, la mujer, te aplastará la cabeza. O sea, una criatura va a pisar a una persona angélica, con poderes de ángel, aquel que no puede morir, un ángel, un arcángel. A ti, una mujer, una criatura pequeña, te aplastará la cabeza. Bueno, dice él, porque el padre Américo Mondrone hace una entrevista, hay un libro muy interesante que se llama Entrevista a Satanás. Esto no es dogma de fe, pero esto no se opone a lo que enseña la iglesia, al contrario, lo confirma. Bien, dice, el hombre ha querido, él la ha querido así para mi desprecio, fíjate, él ha querido así para mi desprecio, o sea, Dios ha querido a María para su desprecio. La odia infinitamente, porque es la criatura más alta y más santa, es mi implacable enemiga, la Santísima Virgen. Qué terrible para mí tenerla que obedecer y decir ciertas verdades que no quiero. Lo sabemos que en algunos posesos, forzados por los exorcistas en el nombre de Cristo y por su sangre preciosa, revelan cosas de sus planes para que la iglesia tome medidas para someterlo a Satanás. Bien, yo odio la verdad porque la verdad es Él. Y la verdad mora en la verdad. O sea, la verdad, como te decía en este primer bloque, la verdad mora en Dios. Y si nosotros no vemos a Dios, si nosotros no tenemos contacto con Dios, nos perdemos, vivimos en la mentira. Bueno, yo someto a políticos y pecadores, pero es peor lo que a ella me somete, dice Satanás al padre Américo Mondrone. Es terrible desbaratadora de mis planes, siempre ocupada en atravesarse en mi camino. Se lamenta Satanás, ¿no? Suscita fanáticos que le ayudan a arrebatarme las almas. Si ya María le arrebata las almas, imagínate que los hijos de María colaboran con esta madre como sus apóstoles y le arrebatan también las almas a Satanás y las ganan para Dios. Bueno, allí donde más clamorosas son mis conquistas, donde más clamorosas son las conquistas de Satanás, en un silencio capilar, ella me las arrebata. Una devastadora de mi reino es la Virgen. Fíjate, se ve tan dulcecita María, pero es dinámica y hace unas cosas maravillosas. No me deja concluir una victoria y ya me prepara otra derrota. Me la encuentro siempre entre los pies. Sí, porque María va a estar siempre tratando de que la sangre preciosa de su Hijo no se desperdicie. Y a las almas consagradas a ella tiene un sello indeleble que lo saben reconocer los demonios y los ángeles, ¿sí? No los ojos humanos. Y entonces va a tratar de que tú nunca te pierdas. Bien, antes que nada, a avergonzarse de mi existencia. Y dice, y mi trabajo en medio de ustedes, ¿de quiénes? Tengo de mi parte también algunos teólogos que niegan la existencia mía, o sea, la existencia de Satanás. Y mis presuntuosos doctores, si fuese capaz de amar, serían mis queridos amigos. Los he inducido a avergonzarse de ciertas fórmulas. Dice que Satanás los induce
a los teólogos con soberbia a no reconocer ni siquiera los dogmas de la Inmaculada Concepción, pero gracias a Dios hay tantos teólogos, la gran inmensa mayoría, fieles a la Iglesia, explicándonos estos dogmas de fe maravillosos, teólogos dogmáticos que están por todo lo largo y ancho de la Iglesia, enseñándonos y mostrándonos el camino. ¿Dónde están ahora sus simpatizantes, los fanáticos de su culto? Le dice Satanás en una entrevista al padre Américo Mondrone. Dice, de este modo, las fábulas de la Inmaculada Concepción, maternidad divina, etcétera, las hace parecer así a tantos que no pueden entenderlas, no las podemos entender. ¿Por qué? Porque solamente se entienden con la fe en Dios, al modo divino. Y bien, la Virgen le gana tantas batallas, la Virgen le gana tantas conquistas a Satanás, donde parece que ya lo tiene todo, donde parece que ya tiene inclusive a poblaciones completas ya sometidas a él y a su influjo, pues no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús gana todos estos méritos, gana con su preciosa sangre, borra todo esto y no le da la última palabra. Al contrario, nos abre el paraíso, nos llena de gracias para combatir este influjo negativo, demoníaco, malvado, y nos hace ser libres. Entonces, el alma que vive en Dios está fuera del alcance de este rango. El alma que vigila sobre sí misma y que vive inclusive resguardado y refugiada dentro del corazón inmaculado de la Santísima Virgen está en lugar seguro, porque la Virgen en Portugal dice a los 3 niños, al final mi Inmaculado Corazón triunfará y mi Inmaculado Corazón será vuestro refugio. Así es que recordémonos las cosas que nos unen al Inmaculado Corazón. Primero, el Santo Rosario. Segundo, el estado de gracia, por supuesto, leer las Sagradas Escrituras, visitar al Santísimo de manera frecuente, porque delante de la verdad Él está en su presencia, y eso se me pasó decirte, sí, Dios mora en sí mismo, Dios mora bajo las especies del pan y del vino, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y si tú estás en estado de gracia, Dios mora en ti. Tú le abres la puerta, tú eres su hogar y entonces sientes todos los efectos benéficos de esa presencia. Así es que, bueno, yo te invito a que utilices esta puertita abierta al cielo, que es el Inmaculado Corazón de María, que te pongas ese cordón umbilical todos los días, que es el Santo Rosario, para que drene en el corazón de María todas nuestras impurezas y podamos acceder a este tesoro de gracias. Así es que, bueno, yo me despido y nos despedimos diciendo que el Inmaculado Corazón será nuestro refugio. Hasta la próxima. Este fue tu programa Panagia, aquí en Luz Católica María Visión.